Buenos días, queridos hermanos y hermanas, a este desayuno espiritual. Entendamos lo que leemos. Obedece cuidadosamente todo lo que está escrito en él, porque entonces te irá bien en tu camino y entonces actuarás con sabiduría. Saquémosle el jugo a la lectura de la Biblia. Queremos entender lo que leemos en la Biblia porque, si no lo hacemos, no podremos sacarle el máximo provecho. Pensemos en la conversación que tuvo Jesús con un hombre experto en la ley. El hombre quería saber lo que tenía que hacer para obtener la vida eterna, y para responderle Jesús lo hizo pensar en la palabra de Dios. Le dijo, ¿qué está escrito en la ley, que lees en ella? El hombre dio la respuesta correcta. Citando de las Escrituras, dijo que había que amar a Dios y al prójimo. Pero después preguntó, ¿y quién es en realidad mi prójimo? Con estas palabras demostró que no entendía de verdad lo que había leído. Y como consecuencia no sabía cómo ponerlo en práctica correctamente. No podemos entender la Biblia sin la ayuda de Jehová. Por eso, pidámosle Espíritu Santo para concentrarnos en la lectura y que nos ayude a poner en práctica lo que leímos. ¿Qué nos enseña Lucas 10:25 al 29 sobre nuestra lectura de la Biblia, y por qué nos ayuda a entender mejor el mensaje de la Biblia, orar y leer sin prisa? Lucas 10:25 al 29 dice: Entonces, un hombre experto en la ley se levantó para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley, que lees en ella? Este le contestó, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Jesús le dijo, contestaste correctamente, sigue haciendo eso y conseguirás la vida. Pero, queriendo demostrar que era justo, el hombre le preguntó a Jesús, ¿y quién es en realidad mi prójimo? Con estas palabras demostró que no entendía de verdad lo que había leído. Y como consecuencia no sabía cómo ponerlo en práctica correctamente. Esto nos enseña que no podemos entender la Biblia sin la ayuda de Jehová. Por eso, pidámosle Espíritu Santo para concentrarnos en la lectura y que nos ayude a poner en práctica lo que leímos. Tener buenos hábitos de lectura nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios. Hay varias cosas que podemos hacer. Primero, tenemos que orar antes de empezar a leer. No podemos entender la Biblia sin la ayuda de Jehová, por eso le pedimos Espíritu Santo para que nos ayude a concentrarnos. Luego empecemos a leer, pero no a la carrera, sino a un ritmo que nos permita ir asimilando la información. También nos puede ayudar leer en voz alta o reproducir la grabación de la Biblia mientras la leemos. Esto nos ayudará a meternos en el relato, y así se nos grabará la información en la mente y en el corazón. Cuando terminemos de leer, volvamos a orarle a Jehová para darle las gracias por su palabra y pidámosle que nos ayude a poner en práctica lo que leímos. ¿Qué más nos ayudará a entender mejor lo que leemos en la Biblia? Hacernos preguntas sobre el relato. Por ejemplo, ¿quiénes son los personajes principales? ¿Quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo y por qué? ¿Dónde y cuándo está ocurriendo todo? Estas preguntas nos ayudarán a pensar y a concentrarnos en las ideas principales. Jesús mencionó una cualidad esencial para entender la Biblia, el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad de ver cómo se relacionan las ideas entre sí y la diferencia que hay entre ellas. También implica ver más allá de lo que es obvio. Y, tal como Jesús dijo, el discernimiento nos ayudará a ver que ciertos sucesos cumplen profecías bíblicas. Además, esta cualidad es indispensable para sacarle el máximo provecho a todo lo que leemos en la Biblia. Jehová es quien les da discernimiento a sus siervos. Por eso debemos orarle y pedirle que nos ayude a desarrollar esta cualidad. Pero debemos hacer más que solo orar. Debemos analizar sin prisa lo que leemos y fijarnos en cómo se relaciona con lo que ya sabemos.
Si leemos las Escrituras con discernimiento, las entenderemos cada vez mejor. Las palabras y el ejemplo de Jesús nos motivan a mejorar nuestros hábitos de lectura y estudio de la Biblia. Si hacemos todo esto, le sacaremos el jugo a nuestra lectura de la Biblia y nos acercaremos más a Jehová. Enseñanzas del texto de hoy. Josué 1:8. Este texto nos enseña la importancia de estudiar y meditar constantemente en la palabra de Dios, para que guíe nuestras acciones. Al hacerlo, nos aseguramos de actuar con sabiduría y vivir conforme a los principios divinos, lo que nos llevará a tomar decisiones correctas y nos permitirá prosperar en nuestro camino bajo la bendición de Jehová. Aplicamos Josué 1:8 en nuestra vida diaria leyendo y meditando en la palabra de Dios y viviendo de acuerdo con sus enseñanzas. Esto nos guía a tomar decisiones sabias y nos fortalece para enfrentar desafíos, confiando en la dirección de Jehová. Queridos hermanos, si han llegado hasta el final de nuestro texto diario, no olvides suscribirte a este canal y dejarnos tu valioso comentario, los estaremos leyendo. Hasta mañana.